Mongolia no hay conflictos internos ni luchas de ningún tipo. No hay casos de personas asesinadas. Todos se tratan entre sí de una manera asombrosamente pacífica y delicada. Casi nunca hay asuntos o procedimientos, dado que no hay ladrones ni forajidos. Todos los cofres y pertenencias se mantienen sin seguridad. De vez en cuando se pierde algún ganado, pero cuando lo encuentra, quien lo encuentra, lo vigila. Los artículos sobre la ayuda mutua durante la marcha y el estigma de mentir a quienes confían en ti constituyen la piedra angular de la yasa. Aquellos que violaron estos decretos fueron ejecutados, mientras que los enemigos de los mongoles que permanecieron leales al gobernante fueron perdonados y aceptados en el ejército mongol. La lealtad y la valentía se consideraban buenas, mientras que la cobardía y la traición se consideraban malas. Extracto de Historia Mongolarum, obra del embajador italiano del Papa Inocencio IV a la corte del Khan Giovanni da Pian del Carpine, en torno al año 1250, 50 años antes que Marco Polo. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega emitiendo para B1 Media desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas de los Himalayas a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. ¿Quieres descubrir los secretos para sobrevivir al dominio mongol? Este es el programa que no deberías perderte. Prepárate para un viaje fascinante a través de la yasa, el código legal de Genghis Khan que fue crucial para el éxito del imperio mongol, y en este episodio desentrañaremos los misterios del ejército mongol, descubriendo el papel de los extranjeros dentro de esta sociedad, cómo estaban exentos de ser reclutados, incluso exentos de impuestos, en un sistema altamente meritocrático de política de atracción de talento, pero a la mongola. También exploraremos qué sucedía con aquellos que caían en deudas, cómo reconocer a un correo oficial del Kanato y cómo tratar de evitar una pena eludiendo a tu nobleza, riqueza o edad, se permutaba directamente por una sentencia de muerte. Te preguntas por qué se obligaba a la matanza de animales aplastándoles el corazón, pero no se permitía arrancar las flores. Te lo contamos absolutamente todo sobre la yasa. Pero espera, que eso no es todo. En nuestras noticias destacadas de esta semana averiguaremos por qué la policía china actualmente puede patrullar dentro de la Unión Europea, el misterio detrás del sacrificio de Doraemon dentro de Tailandia y cómo en Corea del Sur están abordando el problema de la natalidad con soluciones innovadoras y muchísimo. Incorporamos en este monográfico la receta asiática rápida de la semana y verán cómo es realmente algo interesante dentro del mundo de Mongolia. No se olviden de apoyar el canal con sus pulgares arriba y sus comentarios y sin más dilación acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Preparen sus monturas para correr por la estepa, que empezamos. Para hablar de los mongoles tenemos primero que hablar de los romanos. Esto no se lo esperaba, ¿verdad? Esto nos pasa por beber de la cultura occidental. El paralelismo no es literal, pero comprenderán que es la mejor manera para que nos entendamos cuando no tenemos los conocimientos suficientes, y nos sucede a todos y no solamente con esta cultura. Pero vamos, lo van a entender enseguida. Cuando pensamos en el Imperio Romano, hay un elemento importantísimo que da cohesión, sentido y estructura funcional al imperio: sus leyes. Cuando se habla de los romanos, siempre se hace referencia a sus leyes, que entendemos que fueron esenciales en el desarrollo económico, social y político de este gran imperio y esta inmensa cultura, haciendo además de elemento unificador de todas las otras etnias, culturas y civilizaciones que se fueron adhiriendo a este gran engrudo gracias a las leyes. Un código de derechos y deberes que aparece por primera vez en torno al año 450 a.C. en lo que se conoce como la Ley de las 12 Tablas.
una historia maravillosa que nos permite conocer los orígenes de la legislación prácticamente actual. Igualdad, justicia, prosperidad y un papel en la sociedad a cambio de la resolución de los conflictos en ese preciso momento. Y que evidentemente nos ha llegado vivo a día de hoy a través del derecho romano, que esperemos que no lo traten de eliminar de ningún sitio. Pues bien, si los mongoles funcionaron, fue precisamente por este arma secreta, que tiene mucho de bélico, aunque no lo parezca. Tenían su propio derecho. No es igual, como veremos, tiene una serie de principios que se basan en estructuras mucho más arcaicas, principios de propiedad mucho más rural, chamánica, vinculado incluso con los grupos de pastores nómadas y también con alguna que otra leyenda, pero ya lo iremos viendo poco a poco. Todo este sistema de leyes es lo que se conoce como la yasa, con Y y 2 S. A solicitud de nuestro socio desde Kazajstán, el señor Garim, ha hecho para Big Media un maravilloso resumen del Imperio Mongol y de los orígenes de Gengis Khan. Gracias a este trabajo nos ha hecho la parte más difícil. Bien, porque se han juntado los astros y este era el programa que teníamos preparado para esta semana. Después de haberlo guardado durante años. Es un tema que a mí me deja completamente fascinado porque se trata de toda una serie de elementos que normalmente no vinculamos con, como dijo el señor Darín, estos señores con el arco, las flechas y el caballo. Literalmente, desde Gengis Khan parte una idea que era bien sencilla. Básicamente, y además lo relatan muchos textos, la idea era que cualquier persona a la que se gobernara tuviera la posibilidad de llevar oro sobre su cabeza sin miedo a que lo robaran desde una a otra punta del imperio, que terminaría siendo prácticamente desde Corea del Sur hasta Polonia. Evidentemente, se basaba en un principio de intercambio. Seguridad por crueldad. Si bien es cierto que era muy difícil mantener todas estas normas, cuanto más crueles fueran, había más posibilidades de que la gente tratara de evitarlas. Evidentemente, esto en derecho y en sociología, incluso en antropología, se tiene a estudiar de diferentes maneras, pero con que nos quedemos claros con que la idea de máxima seguridad y máxima crueldad era lo que se buscaban, nos iremos dando una idea de hacia dónde van las flechas, en este caso, no los tiros. Lo que se tenía que hacer para mantener toda esta estructura realmente es que se buscaba otro objetivo muy funcional. Mongolia no contaba con los recursos de un imperio y tenía que llegar todo desde fuera. La yasa, como hemos dicho, es heredera de otros muchos principios, pero hay alguien que consiguió darle un efecto y un giro aparte de ir mejorándola, y este fue Gengis Khan. Si actualmente está en los libros de historia, no es única y exclusivamente por su capacidad de conquista, sino porque sabía mantener el territorio y que todos los recursos de este vasto imperio siguieran fluyendo hacia el centro, hacia el corazón, hacia el origen de todo ello, que era precisamente Mongolia. Cuando ya estaba en el ascenso imparable de su imperio, de todos sus dominios, en el año 1206, al lado del río Enón, uno de los sitios donde se supone que podría haber nacido, pero eso se lo debaten evidentemente en muchos lugares de Mongolia, pues el señor Gengis Khan convocó el Kurultai, el Consejo Militar y Político de los antiguos jefes, los jefes de clanes no feudales, como bien dijo el señor Garín, y que se juntan mucha gente parecida en su cultura y terminan haciendo tribus, y estas tribus terminan delimitando otros territorios y si tienen conflictos, pues simplemente van a la guerra. Evidentemente esto no era muy equilibrado y no había muchos kurultai para hacer estas reuniones que terminaban siendo una especie de festividad o gran feria cuando la gente no se podía realmente de acuerdo, pero por lo menos no se mataba mientras tanto.
El territorio cambiaba evidentemente de manera muy fácil y con unos límites bastante nebulosos que dependían del poder de cada una de estas tribus y de la cantidad de pasto que necesitara su ganado. Era aquí donde se reunían también para nombrar al Gran Khan. No siempre se ponían de acuerdo, pero evidentemente con Gengis Khan fue clarísimo que él iba a llevarse la gran presea del gobernador de los mares sobre la tierra. Era en estas reuniones donde se organizaban también las estrategias de todos los clanes y tribus a nivel imperial. En el Kurultai se decidía las siguientes incursiones a lo largo de miles de kilómetros. Hay que tener en cuenta que evidentemente no contaban con los mejores mapas, pero sí con unos maravillosos exploradores y una capacidad de movilidad independiente que era pues un auténtico ejemplo a seguir para empresas hasta el día de hoy, no solamente entre los militares. Como veremos, esa participación de ideas, digámoslo así, civiles y militares es fundamental a la hora de tratar la Yasa. Bien, pues aquí se organizaban todas estas expediciones, que es cuando se termina de desbordar cada una de las hordas mongolas y van por temporadas a por diferentes territorios. Fue precisamente durante esta reunión del año 1206 cuando Gengis Khan estableció las estructuras de la ley, de la Yasa. La cosa fue subiendo cada vez a más. Se hizo una división de 10 administraciones de todo el territorio, incluso el hipotético, subdivididas en grupos más pequeños, con estructuras legales, como sistemas judiciales, y a esto se le sumaría la policía. ¿Cómo era de importante la Yasa? Bueno, pues el señor Gengis Khan puso a su hijo Chagatai, su segundo hijo, al cargo de mantener todo el imperio. Es decir, era el encargado de la policía. No se conserva la Yasa por completo, pero gracias a diferentes fuentes podemos ir reconstruyendo poco a poco diferentes apartados de esta mega ley que permitiría hacer toda una serie de estructuras sociales, incluso darle cohesión a este gran imperio. Recuerden, no se lleven las manos a la cabeza, la crueldad era la garantía. Y lo vamos a ir dividiendo por diferentes secciones. En primer lugar, empezamos con el derecho estatal y administrativo. Todas las religiones debían de ser respetadas, no se debía demostrar preferencia hacia ninguna de ellas. Se ordenaba creer que había un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, que es el único que da la vida y la muerte, las riquezas y la pobreza, como le place y que tiene sobre todo un poder absoluto. Seguro que a algunos les sonará este concepto. Está prohibido, bajo pena de muerte, que cualquier persona, sea quien sea proclamada emperador, a menos que haya sido elegido previamente por los príncipes, khanes, oficiales y otros nobles mongoles en el Consejo General, que es el consejo del que hemos hablado. Esto era por motivos obvios, que nadie le quitara la corona al Khan. Cuando hables con alguien, no le hables con un título, llámalo por su nombre. Esto parece tener algunas incongruencias, pero sí que hay bastantes aspectos que nos hablan de que incluso el mismísimo Khan tendría que ser tratado por su nombre de pila. También se estableció en este momento una serie de beneficios y obligaciones para cada jefe y oficial que actuarían en todo este gran imperio mongol como una suerte de oficiales funcionariales, aunque estos evidentemente podían delegar, pero eran en sí mismos en quienes delegaba el propio Khan. Derecho internacional. Está prohibido hacer las paces con cualquier enemigo hasta que este enemigo sea derrotado o rendido. Quien mate al embajador será asesinado junto a toda su tribu. No se andaban con chiquitas. Cuando sea necesario, para los mongoles escribir un mensaje o enviar embajadores a los rebeldes, uno no debe amenazar con el poder y la grandeza de su anfitrión, sino anunciar: si os sojuzgáis, encontraréis bondad y paz, pero si te resistes, ¿quién sabe? Solo Dios eterno sabe lo que os sucederá entonces. Evidentemente aquí, puño de hierro y guante de seda. Jugaba muy bien sus cartas gracias a las muy buenas ideas del señor Gengis Khan. Pasamos al derecho penal
El cobarde, el mentiroso, el adúltero, el sodomita, el ladrón y el traidor, cualquiera que sea su edad o su título, será condenado a muerte. El adúltero será condenado a muerte, esté casado o no. Cualquiera que sea culpable de sodomía también deberá de ser condenado a muerte. Amarse unos a otros, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, no ser traidor y respetar a los ancianos y a los mendigos. Quien viole estos mandamientos será condenado a muerte. Evidentemente, también aquí encontramos algún paralelismo interesante, ¿verdad? Evidentemente había unos cuantos nestorianos por tierras de los mongoles que podían hacer un copia-pega de los principios cristianos, cosa que no fue baladí en determinados periodos cuando sobre todo pasan a China, cosa que hemos visto en el programa del cristianismo en Asia. El adulterio, como hemos visto, pues era castigado con la muerte, pero la variación que tenía era que directamente era asesinado, no había medias tintas, no había muchos debates, era de los ajusticiamientos más rápidos. El espía que diera un falso testimonio, el vicio y los magos serían también ejecutados. Con los magos se refiere incluso a algunos grupos chamánicos. De momento no estamos viendo muy imaginativos los castigos mongoles, ¿verdad? Bueno, pues con Gengis Khan la cosa también continuaba con la muerte de cualquiera que accidentalmente perdiera sus armas durante la marcha o en la batalla. Entre otras cosas porque estaban prestadas por el propio Gengis Khan. La falta de ayuda a su compañero de armas se considera una de las ofensas más graves. Los infractores graves serán castigados con la muerte, mientras que los infractores menores serán castigados con castigos corporales o con el exilio a una zona remota. En el caso de los mongoles, seguro que esta les suena, el exilio era a Siberia. Esto es muy de nómadas. En los casos de asesinato, los castigos por asesinatos, uno podía rescatarse a sí mismo pagando las multas. Había dos tipos de multas. Para un maometano, es decir, si se mataba a alguien que fuera seguidor del Islam, 40 monedas de oro. En el caso de ser un chino al que se mataba, simplemente había que pagar con un purro. Aquí entendemos también qué prioridades tenían dentro del Imperio mongol. Ojo, unos maometanos y otros chinos, unos religión y otros etnia. No será la única vez que los mongoles tengan cierta tirria con los maometanos, como veremos. El hombre en cuya posesión se encuentre un caballo robado deberá devolverlo a su dueño y añadir 9 caballos de la misma especie. Si no puede pagar esta multa, se le llevarán a sus hijos en lugar de a sus caballos, y si no tiene hijos, él mismo será degollado como una oveja. Bueno, al menos aquí aportan cierta nota de crueldad, pero explicando cómo es el proceso. Para los hurtos menores, las penas serán según el valor de la cosa hurtada. Un número de golpes de bastón, 7, 17, 27 hasta 700. Pero este castigo corporal puede evitarse pagando 9 veces el valor de la cosa robada. Aquí vemos que el pagar por 9 era una manera de librarse de todas estas penas. Hay que decir que según las fuentes árabes, esta norma tiene ciertas contradicciones. Según estas otras anotaciones, los castigos corporales y humillantes estarían prohibidos, solo permitiéndose en la mala fama el destierro o la muerte. Evidentemente, aparte de la muerte queda bastante claro, ¿verdad? Hay que también tener en cuenta que en algunos lugares de Asia, como la mismísima Singapur, esto sigue funcionando. La pena de muerte, pero también los castigos corporales. Veremos también al final el porqué de estas contradicciones. El culpable debe de ser castigado por todos, cualquiera sea su título nobiliario, edad o rango. Y si se intenta eludir el castigo con el pretexto de su título nobiliario, edad o rango, será condenado a, por supuesto, pena de muerte. Y pasamos ahora a la ley militar. Cualquiera que encuentre un esclavo fugitivo o cautivo y no lo devuelva a su dueño será condenado a pena de muerte. Solo podrán ser esclavizados los prisioneros de guerra y sus familiares. Dicho esto, la esclavitud no se heredará, ni se podrá tener mongoles como sirvientes ni esclavos. Todo hombre, salvo casos excepcionales, debe alistarse en el ejército. Aproximadamente en el máximo punto de esplendor de Gengis Khan habría 95.000 guerreros en su ejército.
Estaban especialmente adecuados para la movilidad y las emboscadas, pero también hay que tener en cuenta que contaban con varios caballos por cabeza y caballería pesada, que se suele obviar. No simplemente es el caballo y la flecha, sino que también llevaban sus propios caballos extraordinariamente pesados a la batalla. Pero hay que tener en cuenta que todo esto era extraordinariamente caro. En el momento que se inicia una campaña militar, cada soldado debe recibir sus armas de mano del oficial que las tiene a su cargo. El soldado debe mantenerlos en buen estado y hacer que su oficial los inspeccione antes de la batalla. Está completamente prohibido, bajo pena de muerte, saquear al enemigo antes de que el comandante general dé su permiso. Pero después de concedido este permiso, el soldado debe tener la misma oportunidad que el oficial y se le debe permitir conservar lo que se ha llevado, siempre que haya pagado su parte al Khan. Básicamente, durante los saqueos, el reparto era el siguiente: 3/5 partes para todo el ejército, 1/5 parte para el comandante general y 1/5 parte para el Khan. Para mantener ejercitados a los hombres del ejército, cada invierno se realizará una gran cacería. Por esta razón está prohibido a cualquier hombre del imperio matar desde el mes de marzo hasta octubre venados, gamos, corzos, liebres, asnos ferales y algunas aves. Los oficiales y jefes que no cumplan con su deber o no acudan a la convocatoria del Khan deben ser asesinados, especialmente en los distritos remotos. Si su ofensa es menos grave, deben presentarse personalmente ante el Khan. Evidentemente, yo no sé muy bien qué decidiría la gente, si ir a ver al Khan o directamente que les asesinaran en esos lugares remotos. Y pasamos al derecho laboral. Está prohibido hablar de cualquier cosa, palabra o asunto como sucio, ya que todas las cosas son igualmente limpias. Es decir, se trata de establecer una libertad absoluta mientras no se contradigan las otras normas de la yasa. Como vemos, realmente la religión del Islam no está prohibido a aquellos que se pasan a incorporar las filas del ejército mongol. Pueden seguir sus principios islámicos, pero hay constantemente referencias dentro de las yasa que harían incompatible el seguir la yasa con el propio Islam. Permiten todas las religiones, pero con limitaciones para que no sea tan abierto este tipo de accesos precisamente al Islam. Otra de las leyes interesantes es que durante la guerra, el trabajo y los deberes de las mujeres y hombres deben ser los mismos. Básicamente, cuando el hombre va a la guerra, todo lo que hace el hombre lo debería de hacer también la mujer. Este sistema de igualdad normalmente no es lo que tenemos nosotros en mente cuando pensamos en los mongoles, pero que a partir de ahora empiece a brotar esta semillita en la cabeza de todos nos puede también ayudar a verlos con mejores ojos, aparte de lo de los asesinatos, claro. Pasamos al derecho comercial. Cualquiera que tome bienes a crédito y se arruine, y luego vuelva a tomar bienes y nuevamente se arruine, y luego tome bienes nuevamente y nuevamente se arruine, deberá ser ejecutado después de la tercera vez. Leyes de comunicación. Se estableció un sistema postal de comunicaciones y de mensajería de una escala inmensa, con fines inicialmente militares, pero también administrativos, creando un departamento de inteligencia que era dependiente del departamento económico. Básicamente nos encontramos aquí ante una especie de mega Pony Express como el que había en el oeste americano, lleno de postas o ordos, que es como se llamaban, que estaban situadas a una distancia unas de otras de entre 30 y 60 kilómetros, es decir, una cabalgada realmente dura. Aquí hay un problema. Hemos visto que el ejército mongol estaba especialmente bien organizado y era muy rápido. Si quieren, en algún momento haremos un especial, por eso me he reservado algunas cosas de lo que era el ejército mongol. Pero en líneas generales, toda la gente posible a caballo y se movían a muchísima velocidad. Y por lo tanto, estos mensajeros tenían que ser mucho más rápidos que el ejército.
Este sistema permitía relevos a lo largo de los viajes y que en su mayoría permitirían que estos mensajeros recorrieran entre 200 y 300 kilómetros al día, una auténtica barbaridad. Esto era lo que se conocía como el jam. También aplicaban parte de las experiencias militares, como hemos visto, a este uso fidel. Las rutas se conservaron durante el Imperio Ruso, y aquellos que hayan leído la obra de Julio Verne de Miguel Strogoff ya se habrán dado cuenta de que fueron las que estos personajes tuvieron que recorrer, precisamente como había mencionado el señor Garín, cuando se cortaran las líneas de telégrafos y no había otra manera de comunicarse. Al principio, estas ubicaciones, estas postas, tenían acceso libre para todos los viajeros y mercaderes, pero llegó un momento que se abusó tanto de ellos que hubo que establecer una serie de pagos para que se detuviera allí no solamente los mensajeros. Y aquí llegamos a un punto muy interesante. Para identificar a los mensajeros llevaban unas placas que se conocían como las paizas. No una paliza, una paiza. Servían para identificar también a los nobles y a los funcionarios del resto de la población, indicando que era gente a la que había que ayudar si ellos lo requerían. Pero de nuevo hubo abusos y se pasó a controlar muchísimo los límites de quienes podían establecer, copiar o cuánto tiempo se podían emplear las paizas. Había un total de 7 niveles que podían estar escritas incluso en varios idiomas. Y aquí tienen un ejemplo de una paiza de la policía. Y pasamos a los impuestos. Estaba completamente prohibido cobrar a nadie más de 1/10 de todos sus bienes, ya fuera por una cosa, un esclavo o por el ganado, ni a casa, da igual lo que fuera. No se podía cobrar más de eso, y eso establecía ciertos principios para tratar de evitar abusos. Se ordenó igualmente que todos y cada uno de los descendientes de Ali ibn Abi Talib estuvieran exentos de los derechos e impuestos, y al igual que los faquires, los lectores del Corán, los legisladores, los eruditos, las personas que se dedicaban a la oración y el ascetismo, los muecines y aquellos que lavan los cuerpos de los muertos. Es decir, que muchos de los principios religiosos estaban también vinculados con la exención de impuestos, pero no eran los únicos. La idea era que había que eximir de impuestos a todos los que tuvieran vinculación templaria, dedicados a ese único Dios, fuese cual fuera el que se había establecido. También hay que tener en cuenta que esto trataba de vincular a la población como al servicio del Estado. Cada uno tendría su papel específico, ya sea para el ejército o para una zona fiscal, y nadie podría cambiar su papel de servidumbre. Algunos grupos de población fueron excluidos de dicha servidumbre, por ejemplo, los clérigos, los médicos, los abogados, los técnicos o los artesanos, o liberados de sus deberes mientras trabajaban en su campo específico. Todo hombre que no vaya a la guerra deberá trabajar para el imperio, sin recompensa, durante un tiempo determinado. Generalmente esto coincidía con las campañas militares en la mejor parte del año. Lo mismo que sucedía al principio con los romanos, que hemos mencionado también. Y pasamos con las legislaciones referentes a la sanidad. Orinar en agua o cenizas se castiga con la muerte. Donde se bebe y donde se cocina, evidentemente, también se vincula con los cultos al fuego, pues no se quiere que nadie vaya a jugar. Y ojo con jugar con el fuego. No se podía escupir al fuego, ni tampoco se podían poner los cuchillos dentro del fuego. Había mucha tendencia a cuidar el fuego de todas las maneras posibles. Estaba prohibido también pasar por encima del fuego para cocinar, o sobre los propios alimentos, o incluso sobre un plato que estuviera siendo utilizado para comer. No se podían sumergir las manos en agua, sino que se debía de utilizar un recipiente para sacar el agua. Evidentemente, ya vemos aquí ciertas nociones de higiene. Estaba prohibido lavar la ropa hasta que estuviera completamente gastada. Aquí vemos cómo había otras cosas de la higiene como que no iban con ellos. También estaba prohibido bañarse o lavar las prendas
con agua corriente durante los truenos, básicamente para que a nadie le cayera un rayo. Y este es uno de los puntos más interesantes. Estaba prohibido degollar a los animales sacrificados para alimentarse. Cuando se va a comer un animal, hay que atarle las patas, abrirle el vientre y apretarle el corazón con la mano hasta que el animal muera. Entonces se podrá comer su carne, pero si alguien sacrifica a un animal a la manera mahometana, él mismo deberá ser sacrificado. Bueno, aquí el elemento antiislámico es clarísimo. Veremos que no era una cuestión menor. Pero también hay que tener en cuenta que esta idea de agarrar el corazón no era simplemente porque eran unos sádicos, que puede que también, pero básicamente aquí es bastante funcional. Se quería evitar que siguiera bombeándose la sangre para poder hacer embutidos con ella. Y aquí una de mis legislaciones gastronómicas favoritas. Estaba prohibido comer comida ofrecida por otro hasta que el que ofrecía la comida la probara él mismo, aunque uno fuera príncipe y el otro cautivo. Evidentemente, aquí la idea de no envenenar a nadie quedaba bien clara. Un hombre que se atraganta con la comida debe ser expulsado del campamento y asesinado inmediatamente. Y cualquiera que ponga su pie en el umbral de la tienda del comandante de un ejército también morirá. Bien, aquí vemos que nos andaban con tonterías. Es muy posible que este punto sobre lo de atragantarse con la comida esté relacionado con cierto protocolo a la hora de comer medianamente despacio y no ponerse a engullir. Y evidentemente, como la crueldad es lo que da seguridad, pues aquí van con todo. Muerte sobre todas las cosas. Y pasamos a hablar del alcohol. Cuando un hombre se emborracha, es como alguien en estado de muerte. No puede sentarse derecho aunque quiera. Ni hay inteligencia y habilidad en un bebedor de vino, ni hay moral ni buena conducta. Hace cosas malas, pelea y mata. Impide que una persona haga las cosas que sabe hacer y practique las habilidades que posee. Si un gobernante es ávido de vino y vodka, no puede realizar actos importantes ni funciones importantes. Si un hombre no puede abstenerse de beber, puede emborracharse 3 veces al mes. Si lo hace más de 3 veces, es culpable. Si se emborracha 2 veces al mes, es mejor. Si es 1 vez al mes, esto es aún más loable. Y si uno no bebe nada, ¿qué puede ser mejor? Pero ¿dónde puede encontrar a un hombre así? Si se encontrara un hombre así, sería digno de la más alta estima. Evidentemente, vemos que tenía muchos problemas con la bebida. Y pasamos al derecho privado. Está prohibido comer cualquier cosa solo. Comer más que los demás y comer en presencia de otro sin haberlo invitado a participar de la comida. Y esto nos da pie a nuestra receta rápida asiática de la semana. El primero de estos elementos de la comida típica de los mongoles como imperio sería el siusun, es decir, la carne seca, por motivos obvios. Tenemos un pueblo nómada que se está moviendo y que pues trata de llevarse encima todo lo que pueda sin tener que ir sacrificando el ganado de manera constante. Esto se combinaba con el arul, es decir, la cuajada seca. Básicamente funcionaba como el pan para los mongoles según los textos de los occidentales en este periodo. Eran evidentemente los elementos ideales para los viajeros y empleaban mucho y esencialmente los lácteos, yogures, cuajada, leche en polvo, queso y el airaj, no el airbag, no el del coche, no, el airaj, es decir, leche de yegua o burra fermentada, y con el cual se pillaban las peonzas que habíamos mencionado antes en la parte de los problemas con las bebidas. Según Marco Polo, en torno al año 1300, diría lo siguiente: y os digo también que cuando es necesario, los mongoles cabalgan 10 días completos sin comida y sin encender fuego,
pero perforando una vena de su caballo, beben su sangre. También hacen secar la leche hasta formar una especie de pasta que, cuando están a punto de usarla, la revuelven hasta que se vuelve líquida y se puede beber. Y continuamos con las leyes. Cuando un caminante pase junto a un grupo de personas comiendo, deberá comer con ellos sin pedir permiso y no se lo deberán de prohibir. Esto fue un hecho que llegué a vivir en mis carnes con ciertos grupos de beduinos en Siria para la sorpresa de mi maravilloso colega Hugo, que estaba también de excavaciones arqueológicas por ahí. Fue muy divertido ver cómo alguien se autoinvitaba a lo que estábamos bebiendo en aquel momento, que era agua, pero resultó bastante curioso, sobre todo con el agradecimiento sin hablar ningún idioma. Y continuamos con la ley familiar. Al comienzo de cada año, todas las personas deben presentar a sus hijas mayores de edad al Cam para que él elija algunas de ellas para él y sus hijos. La ley matrimonial exigía el pago de un precio por la novia y estaba prohibido el matrimonio entre el primer y el segundo grado de parentesco. Un hombre podía casarse con 2 hermanas o tener varias concubinas. Las mujeres debían cuidar la propiedad, ir de compras y comerciar en cualquier forma. Los hombres solo deberían cazar y hacer la guerra. Los hijos nacidos de esclavos se considerarán tan legítimos como los hijos nacidos de esposas. El hijo del primer matrimonio debe ser respetado más que los demás hijos y por lo tanto heredará todo. Bien, aquí vemos un par de incongruencias, pero esto se solucionará al final de esta sección. Para los mongoles, cavar generaba infelicidad, cosa también muy de los nómadas. Podían, pero poco, sin cavar demasiado, solo para las cosas más básicas y sin terminar de hurgar la superficie. Tampoco se dedicaban a cazar animales jóvenes o a animales que viajaban con sus crías, y tampoco arrancaban las plantas o las flores si no era absolutamente necesario. Su vinculación con la naturaleza es algo realmente equilibrado que incluso sorprende a día de hoy, pero que no dejaba de ser funcional. Para ellos, todas las cosas que generaban otras cosas eran positivas. Aquello que sobraba generalmente eran única y exclusivamente los otros humanos que podían quitarles los recursos. Es un punto de vista egoísta, pero muy funcional para gente que vive con lo ajustadísimo que era la vida diaria dentro de la apartada Mongolia del periodo. Si 2 familias desean unirse por matrimonio y tienen solo hijos pequeños, se permite al matrimonio de estos hijos si uno es niño y el otro niña. Si los hijos han fallecido, aún se puede redactar el contrato matrimonial. Parecen incongruencias que están prácticamente hablando en la actualidad, especificando que tiene que ser un niño y una niña los que se casen. Bueno, pues realmente toda esta serie de medidas estaban establecidas para que no hubiera otra serie de triquiñuelas legales que trataran de vincular familias y dinero sin tener, por ejemplo, dotes de por medio. Y pasamos precisamente a la ley hereditaria. Los hijos nacidos de concubina deben ser considerados legítimos y recibir su parte de la herencia del padre, mas cuanto mayor sea el hijo y más rango tenga su madre. Después de la muerte de su padre, el hijo puede disponer de las mujeres del padre, todas excepto de su madre. Puede casarlas o darlas en matrimonio a otros. Vemos aquí que era bastante flexible en la vida íntima matrimonial una vez el padre fallecía. Bien, pues básicamente con esto pasamos a las conclusiones. Lo interesante de la yasa es que, a pesar de haber sido tan extraordinariamente importante, actualmente no se conserva ninguna yasa completa. Básicamente porque las tenían los oficiales, estos megafuncionarios, y tenían que tener suficiente margen de maniobra para hacer lo que fuera adecuado para el contexto social y cultural donde estarían estableciendo las leyes del imperio. Básicamente, esto era una carta blanca encubierta para que los funcionarios usaran un poco la cabeza
y en la línea de Gengis Khan fueran lo suficientemente flexibles cuando esto fuera necesario. A pesar de ello, los fragmentos que nos han llegado en parte llegan gracias a lo que se conoce como la historia secreta de los mongoles, una especie de mera geografía de la historia de Gengis Khan. Pero muchas de las fuentes que hemos utilizado aquí vienen de secciones árabes, de diferentes viajeros y también algún que otro texto mongol bastante posterior, pero que hacía referencias precisamente a la yasa. Salvando las distancias, la yasa, para que nos entendamos, es una suerte de derecho romano, con ciertos paralelismos, evidentemente muchísimo más crudento, pero que sí que tuvo funciones y consiguió los objetivos que tenía originariamente Gengis Khan. De hecho, Augusto empezó el periodo que se conocía como la Pax Romana, un periodo de relativa tranquilidad y prosperidad durante más de 200 años. Pues bien, lo que tenemos nosotros entre manos a partir del periodo de Gengis Khan es lo que se conoce como la Pax Mongólica. Básicamente, es un periodo de paz y relativa tranquilidad y calma, a pesar de que siguen las líneas de conquista, y donde los mongoles, como hemos visto, no asumen que haya otros reinos más que los que estén sometidos, pues aún con esto y con estas leyes tan duras, la yasa, la Pax Mongólica, llegó a durar casi un siglo más que la Pax Romana. Por lo tanto, se cumplía el objetivo que habíamos mencionado al principio con algunas variantes. Según unos textos vinculados con otros viajeros occidentales, una doncella podía recorrer el reino con una diadema de oro en la cabeza sin sufrir ningún daño. Recordemos, prácticamente desde Corea hasta Hungría y Polonia, pasando incluso por Bagdad. Para ver el grado de civilización mongola que llegó a haber durante este periodo, incluso en las postrimerías, cuando ya empezaba a tambalearse parte del imperio a causa de las subdivisiones en kanatos, el propio Marco Polo nos hacía una serie de referencias muy interesantes. Cuando llega a las proximidades del actual Beijing, de Pekín, habla que no solamente hay posadas para europeos, sino que están especializadas, unas para lombardos, otras para franceses, otras incluso para los alemanes. ¿Cuál fue el pago de todo este gran imperio que se diera seguridad a todo este territorio? Pues básicamente el asesinato de 40 millones de personas. Lo interesante de este proceso, y según varios estudios, es que no podemos estar hablando de un genocidio en toda regla, porque incumpliría partes de los principios de lo que es en sí mismo un genocidio. Los mongoles eran muy ecualitarios. Si no te unías a ellos, eras su enemigo. El fin del imperio mongol es una confluencia de diferentes elementos y factores. Por un lado estaría la peste negra. Por otro, la fragmentación de los kanatos, lo que se uniría también a la caída de la yasa. Cuando la ley empieza a fallar, los puntos que esta ley trataba de evitar se empezaron a convertir en agujeros cada vez más grandes dentro de la sociedad y las estructuras funcionariales del imperio mongol. Y para que se hagan ustedes una idea, recuerdan que había muchas referencias a evitar el Islam en sus diversas formas, pero sin decir que estaba realmente prohibido. Bien, pues en el momento en el que los mongoles se convirtieron al Islam, fue el principio del fin, lo que se conocía como la división del Kanato de la Horda Dorada. Pero eso es otra historia. Y pasamos a la bibliografía muy rápido de esta semana. Puede ser muy interesante ver la película de Mongol del año 2007 o la película de El Conquistador de 1956, aunque solamente sea para ver algunos paisajes y también para ver a John Wayne haciendo de Gengis Khan. En cuanto al acercamiento rápido, también podemos hablar del maravilloso vídeo del señor Garin en V1 Media. Por favor, no dejen de verlo. Y también al vídeo de Academia Play con el guión de Leon Arsenal sobre Gengis Khan y los mongoles, que en su día
tuve la suerte también de revisar. También, en cuanto a artículos y libros, hemos seguido un sistema que estaba establecido en cuanto a las leyes de Andrei Yurevich Krivov. Pueden encontrarlo en Internet de manera gratuita, aunque es un tanto engorroso, pero nos ha servido para ciertos principios de ir dividiendo diferentes secciones de las leyes. También, para los más cafeteros, les recomiendo Gengis Khan y el inicio del mundo moderno, de Jack Waterford, que es realmente un texto muy interesante sobre los cambios que generó Gengis Khan. Evidentemente hay muchísima bibliografía al respecto, pero creo que es un buen principio, sobre todo desde el punto de vista de qué aportes hace realmente Gengis Khan. A mí me gusta mucho hacer a la gente reflexionar cuando hablan de un personaje histórico, si pueden o no mencionar qué aportes ha hecho a la humanidad. Algunos se ven limitados. En el caso de Gengis Khan, ustedes ahora son capaces por lo menos de repetir alguna de las anécdotas en base a la Yasa y la importancia que ésta ha tenido. Y en cuanto a fuentes, les recomiendo La historia secreta de los mongoles, esta obra literaria de la que habíamos mencionado, que incluso tiene algunas versiones en castellano. Canto épico a la vida de Gengis Khan, que evidentemente es una geografía vinculada con elementos falsarios que trataba de darle mucha importancia a esta figura de Gengis Khan a través de los cronistas. Lo que no tiene nada que ver con otros cronistas muy, muy divertidos, que estos es que eran unos cachondos mentales, que son los cronistas Joseon de Corea del Sur. Solo les diré una cosa, de momento no haré el especial, pero que se hagan una idea. Estos eran unos auténticos cabritos de cronistas. Imagínense ser un rey de la dinastía Joseon de Corea que en vez de tener a unos escritores que se dediquen a contar tus hazañas magnificadas, como en el caso de Gengis Khan, no se les ocurra otra cosa que contar todo lo que pasa en el día a día de esa persona. Incluso cuando esta persona, el propio rey, les dice que no lo escriban. Lo que tal escribieron. Es divertidísimo seguir esa dinastía. Pero bueno, y otra recomendación fuera del contexto de nuestra bibliografía habitual. Hay una sorpresa que no me la esperaba, que es un tema sobre el Golden Kamuy. El Golden Kamuy es una serie, inicialmente un manga, después una animación y ahora una serie de acción real que está en Netflix. Si les gusta el tema de los Ainus, de estos, entre comillas, vascos del Japón y todas las historias que hemos contado en los programas anteriores, ahora van a poder tener una oportunidad de poder ver esta serie. Y pasamos a las noticias de esta semana. Curiosamente empezamos por Sri Lanka, donde se ha mandado una delegación a Rusia para repatriar ciudadanos que han sido engañados para alistarse precisamente en la guerra contra Ucrania. Y ojo, hay que tener en cuenta que había una guerra civil hasta el año 2009 dentro de Sri Lanka y hay muchísimos veteranos. No estamos hablando simplemente de algunos que iban a ir a fregar paredes como sucedía en el caso de Nepal. Y también tenemos noticias de Nepal. China y Nepal llevan al menos 7 años sin ponerse de acuerdo en torno al acuerdo de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda. Y evidentemente es esencial para la salida de todo tipo de mercancías para China. Hay una psicosis de miedo dentro del propio Nepal en torno a si reciben apoyo económico de China, otra parte se van a enfadar, es decir, los indios o los Estados Unidos, mientras que si cogen el apoyo de la India, los Estados Unidos y China se pueden enfadar. Eso es lo que sucede cuando hay varias superpotencias o potencias en desarrollo que están alrededor de ti o que quieren participar de ello. Sea como sea, son conscientes de que no pueden tomar ninguna de las decisiones con respecto a favorecer a ninguno de estos mecenas y por lo tanto están prácticamente paralizados. Evidentemente, el gobierno de Nepal ha llegado incluso a rechazar cualquier tipo de préstamos por parte de China, lo que sería completamente fundamental para el desarrollo del país. Y pasamos a China, donde crece en lo que va de año al menos un 5,7% el comercio exterior, cosa que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta ciertos desequilibrios que se están dando últimamente. El gobierno ha dado también permiso a las autoridades locales para comprar pisos ahora que los precios han caído. De hecho, la idea es buscar un equilibrio, puesto que las viviendas han estado cayendo en los últimos 10 meses sin parar.
Y ya tenemos algunas películas de inteligencia artificial, es decir, hechas exclusivamente con inteligencia artificial, especialmente con Baidu, en lo que es China. Solo que actualmente no se quieren sacar al mercado porque nadie tiene ni idea de cuáles pueden ser las repercusiones de todo este proceso. A partir de ahora también la policía de China, como habíamos comentado al principio del programa, podrá patrullar en la Unión Europea debido a un acuerdo que han alcanzado con Hungría, permitiendo a la policía china durante determinados eventos o cuando se concentren muchos turistas chinos estar presentes y funcionales dentro de este territorio. Este mismo acuerdo se quiso llevar a cabo con Tailandia hace unos meses, como ustedes recordarán, y curiosamente fueron los propios tailandeses los que se negaron en redondo. Veremos cómo evoluciona esto dentro del corazón de Europa. Y para esto sirve también el Nuevo Occidente, para ver las noticias un poco en adelanto a lo que nos va a llegar al Viejo Occidente. Desde Hong Kong tenemos varias noticias también relacionadas con la inteligencia artificial. Ya se están dando clases en algunas universidades, clases exclusivamente con inteligencia artificial. Del resultado, hay muchos alumnos que no se fían, pero sí que ha generado un proceso muy interesante. Y es que cuando se pueden hacer la selección de diferentes características de los, digámoslo así, personajes o profesores generados por inteligencia artificial que van a interactuar con los alumnos, hay unos que funcionan especialmente y, citando literalmente el estudio, se trata de mujeres jóvenes y hermosas como profesoras. También hay que tener en cuenta que en Hong Kong se han cuadruplicado el dinero que obtienen de estafas telefónicas hasta los 100 millones de dólares durante la última semana. Pasamos a Mongolia, donde también tenemos noticias de las cosas que habíamos mencionado en el apartado, curiosamente, de la YASA. Ha llegado un programa para dar leche a los alumnos de primaria y secundaria que tendrán hasta 3 vasos de leche a la semana. Seguro que hay algunos de nuestros veteranos que les sonará esta medida. No es el primer país donde se lleva a cabo, pero es interesante que sea Mongolia inventores, entre comillas, de la leche en polvo. Y pasamos a Tailandia, donde se ha sacrificado a Doraemon, entre comillas. El gato cósmico de los dibujos japoneses, pues ha aparecido en la ceremonia de Haen Nang Maeb. Es una ceremonia de desfile de gatos donde se hace un ritual en el cual se llevan los gatos a través de todo el pueblo en unas jaulas, haciéndoles sufrir. Cuanto más maullen, más agua va a llover. Curiosamente, no localizaron un buen gato en aquel momento y los que tenían a mano parece ser que no se quejaban lo suficiente y decidieron poner al propio Doraemon. Lo interesante de este proceso es que desde 2015, para los Juegos Olímpicos también, con los Juegos Olímpicos Fantasma de Japón en el año 2020, el propio Doraemon, esta figura de los dibujos animados y del manga originariamente, se convirtió en un embajador oficial del país japonés. Por lo tanto, los tailandeses podrían estar incurriendo en ciertos problemas con las embajadas. Parece una broma, pero en España hemos tenido con ciertos dibujos cómicos muchos problemas al respecto de Doraemon, que terminó transformándose en Don Ramón. Bien, tampoco hay que no olvidarse de que en muchos templos de Asia, personajes como los superhéroes de Marvel o los Transformers están presentes a día de hoy en los templos. Y si les interesa, lo veremos en futuros programas. En Malasia, el sistema de deudas, de la idea de compre ahora y pague después, está haciendo que se genere un auténtico caos social. De hecho, la gente se está endeudando hasta niveles absurdos y están tratando de reformar completamente el sistema educativo del país para centrarse en los estudios de economía desde la más tierna infancia, podríamos decir, de la gente. El primer ministro Anwar, del cual habíamos hablado en anteriores programas y habíamos hecho incluso un seguimiento, pues ha sorprendido a todo el mundo porque se ha ido a Qatar a tener encuentros con los líderes de Hamas. Y también hay que decir que en Malasia, en este contexto, es muy posible que este acuerdo, esta visita, esté vinculada con que Irán está sacando petróleo del país y está haciendo el intercambio de los barcos iraníes con este petróleo a barcos en las costas malayas de extraperlo, por así decirlo, completamente ilegal.
cosa que no le gusta nada a Greenpeace, pero muchísimo menos a los Estados Unidos, después de las limitaciones de comercio que están estableciendo en torno a Irán. Y evidentemente esto es dinero que se genera para poder aplicar a otros, digámoslo así, pequeños rebeldes a lo largo del mundo, entre los cuales se encontrarían los mismos miembros de Hamas. Y aquí una adenda de la que estoy especialmente orgulloso. Galba, uno de ustedes, en los comentarios de YouTube hace unas semanas, hizo un comentario muy certero al respecto de lo que le parecía la diplomacia de orangutanes, que era un sistema que utilizaba el gobierno de Malasia para mandar orangutanes a diferentes zoológicos del mundo y limpiarse así la cara por la deforestación vinculada con el cultivo de aceite de palma en el país. Pues bien, esta semana diferentes organismos del gobierno, incluso en algunas de las regiones, han decidido que van a poner pie en pared con respecto a este tipo de políticas. Mi más sincera enhorabuena por el muy acertado comentario y les animo a que hagan lo propio. En Singapur tenemos una noticia muy curiosa relacionada con España. Michelle Ong, singapurés, acusado de asesinar a una singapuresa de 30 puñaladas en Murcia, en España. Es un caso muy turbio que ha tenido muchísimo seguimiento, pero ha vuelto a ser noticia porque en Singapur han estado pendientes de cómo es la pena de cárcel en España. De nuevo, están muy sorprendidos. Para empezar, le han puesto un preso de confianza que habla inglés y evidentemente esto les ha sorprendido muchísimo, también teniendo en cuenta que le han permitido no declarar, cosa que no es baladí y que evidentemente en estos derroteros no se tiene muy en cuenta. En Indonesia tenemos también noticias que ha llegado lo que se conoce como la lava fría. Todo el mundo había hablado pues, de este volcán que había entrado en erupción hace varias semanas y que 23 alpinistas habían muerto en el proceso de estar pues, escalando la montaña cuando no deberían y las autoridades de Indonesia habían dicho que no fuera una buena idea. Bueno, pues esta lava fría, que básicamente son los restos de aquello que había caído de las nubes y que se había juntado con las lluvias torrenciales, han generado al menos 67 muertos. Pero esto no es noticia porque no es tan espectacular. De hecho, esta semana ha seguido habiendo pues, una serie de explosiones volcánicas, pero de nuevo las víctimas son de diferentes niveles para la prensa, también lo habitual. Bien, y continuamos con Filipinas, donde ya hay pescadores reclamando en convoys de al menos 100 embarcaciones las islas que está reclamando actualmente China. Todo esto a 155 kilómetros de las costas de las propias Filipinas. Evidentemente, esto va a traer muchos más problemas porque ha generado enfrentamientos con los barcos chinos que estaban ya en la zona. De Corea del Sur nos llegan varias noticias muy importantes para el viejo occidente. Para empezar, hay una reincorporación masiva de los jubilados al trabajo. Muchos en mensajería a través del metro y con aplicaciones de móviles que les permiten pues, trabajar los turnos y cuando les dé la gana. Básicamente pueden hacer en torno a unos $30 diarios. Una de cada 4 personas en Corea del Sur de más de 70 años actualmente está trabajando. Los repartidores son lo que no se conoce como los repartidores de plata. Básicamente hay hasta ingenieros que después de estar obligados a jubilarse a los 60 años, pues muchos de estos baby boomers, es decir, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1964, están tratando de reforzar sus pensiones. Básicamente trabajando 4 días, llegando a los $120, pues ya estarían superando sus pensiones actuales. Problema inmenso, que además se ve reforzadísimo dentro de Corea del Sur por los problemas que tienen con la natalidad. El problema de este proceso de los repartidores de plata viene a ser que se están mezclando estos repartidores con muchos trabajos que había para jóvenes. Evidentemente, estos les están quitando las ubicaciones para poder hacerlo y como no son tan dependientes completamente de este trabajo para poder sobrevivir, pues evidentemente los jóvenes están en una tesitura muy problemática. Si quieres saber más, por favor, déjenlo en los comentarios. También relacionado con esto, hablamos de las huelgas de médicos que ya están permitiendo a médicos extranjeros a trabajar en el país, cosa que en Corea del Sur es una auténtica excepción. Y la propuesta de la que habíamos hablado en la introducción del programa son los problemas derivados de la bajísima fertilidad del país.
En Corea del Sur tienen actualmente una de las fertilidades más bajas del planeta y están haciendo todo lo posible para tratar de incrementar esa natalidad. Actualmente se está barajando un proceso en el cual se llegarían a entregar a cada pareja que tuviera un nuevo hijo al menos 70.000 euros. Es decir, básicamente 2 sueldos anuales medios de Corea del Sur. El gobierno ya ha presentado los planes, dice que es completamente factible y esto hay que tener en cuenta el contexto histórico y sobre todo de las limitaciones existentes dentro de Corea del Sur a la inmigración. Es un plan que está pensado única y exclusivamente para la mayoría de coreanos nacidos y algunos descendientes de varias generaciones. Y con esto pasamos a sus comentarios. Muchas gracias a los héroes de iBooks, que rondan ustedes ya los 250 seguidores. Muchísimas gracias. No se olviden también de poner los corazones, pulgares arriba y de comentar los comentarios, valga la redundancia, del resto de seguidores, que es muy importante. En el caso de los de iVoox, todavía más, porque hay que tener en cuenta que ellos no pueden ver las imágenes que ustedes están viendo en YouTube. Por lo tanto, muchas gracias por hacer el esfuerzo adicional y que comenten, a ver si me voy mucho por las redes, por las ramas, apoyándome precisamente en los documentos visuales. No dejen ustedes de hacer un repaso por los comentarios del resto de seguidores del canal, puesto que hay aportaciones especialmente interesantes. Sisparster nos habla de una adenda que ha querido hacer en los comentarios sobre José Ramón de Cardoqui y su visión particular sobre los problemas derivados del opio en torno a principios del siglo XIX, donde quiso prohibirlo prácticamente en Filipinas. Esto ha generado 2 tesis maravillosas que se pueden consultar actualmente en España sobre precisamente este tipo de problemas y cómo España se vio metida en un embolado muy grande durante las guerras del opio, precisamente por tener gente muy a favor y otra gente muy en contra. También muchas gracias a Víctor y a toda su familia porque ya están viendo nuestros programas en conjunto. Nos quita seguidores, pero yo sinceramente tengo que decirles que les agradezco muchísimo que estén presentes en familia. No puedo encontrarme mejores halagos que la gente compartiendo con aquellos que más quieren estos programas. Y a Diego Luis Martín y a Ferdinand decirles que tenemos muchas más historias de marinos y de españoles por Asia y que si quieren seguir sus aventuras, pues estaré completamente encantado de compartirlas con todos ustedes, porque esto es patrimonio de todos. La confunciada de esta semana, una frase de Gengis Khan a su hijo Oketei Khan, que realmente es muy aclaratoria de las ideas de la Yasa y de lo que supone. Aunque heredaste el imperio chino a caballo, no puedes gobernarlo desde esa posición. Frase que durante el tiempo se ha ido corrompiendo y ha generado otras variantes. Y una de ellas me resulta especialmente interesante y por lo tanto, aunque es apócrifa, paso a relatársela también. Conquistar el mundo a caballo es fácil, lo difícil es desmontar y gobernar. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas, sus preguntas, sus sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar el canal viéndonos en YouTube, en iVoox o uniéndose al club de B1 Media. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.